La historia de Patton en 6 minutos. George Smith Patton, conocido también como el General Sangre y Agallas, nació el 11 de noviembre del año 1885 y murió el 21 de diciembre del año 1945 a causa de las graves heridas que le ocasionó el aplastamiento del vehículo en el que viajaba por un tanque Sherman, capricho del destino. Patton provenía de una familia de estirpe militar, soldados que lucharon y murieron en múltiples conflictos bélicos, por lo que estaba llamado a continuar su legado, y para ello estudió en West Point, no con pocas dificultades al tener el trastorno de dislexia. Aún así, y después de 5 años, Patton conseguía graduarse en esta academia gracias a su tesón. Sus aspiraciones militares y esfuerzo hicieron que consiguiese la graduación de subteniente en la rama de caballería de los Estados Unidos, con el número 46 de su promoción, que constaba de 103 cadetes, nada mal para un individuo que tenía dicho trastorno en aquellos años. Podemos decir que la vida de Patton fue de todo menos aburrida, ya que tras graduarse en West Point, representó a su país en las Olimpiadas de Estocolmo en el año 1912 en la categoría de pentatlón moderno, obteniendo un meritorio 5º puesto. Sí, ¿quién lo diría? El rudo general Patton fue atleta olímpico y compitió a tal efecto en los Juegos Olímpicos de aquel año representando a su país. Para darle aún más emoción a la vida de Patton, hemos de saber que era un firme creyente de las ciencias ocultas, ya que creía en la reencarnación y sostenía con total convencimiento que había sido soldado con Napoleón, soldado romano e incluso llegó a afirmar que era la reencarnación del mismísimo Aníbal. Soldado de campo antes que mando militar, su primera intervención notoria fue durante la Primera Guerra Mundial en Francia, donde obtuvo 2 ascensos por méritos, terminando su intervención allí con el rango de coronel, además de las condecoraciones de la Cruz por Servicio Distinguido y el Corazón Púrpura. En este periodo, Patton fue herido por fuego de ametralladora al intentar ayudar a un tanque que se encontraba atascado en el barro. El carácter de Patton era impulsivo, aunque no por ello hay que restarle méritos al gran número de victorias que consiguió. Tal era su efectividad a la hora de planificar ataques que incluso en una de las decisiones más estúpidas de la Segunda Guerra Mundial, pidieron a Patton pararse en Falaise y que allí esperase a Montgomery, lo que le llevó 2 semanas de retraso, durante las cuales la mayor parte de las divisiones alemanas escaparon. Si Patton, como se había permitido, hubiera cerrado el cerco, la guerra habría acabado en agosto de 1944, y por tanto ni habría habido Alemania Oriental, ni tampoco una comunista Europa Oriental, y quizás miles de vidas judías también hubieran sido salvadas. Al menos con esto se especuló durante mucho tiempo, y quién sabe si aquel día en que el Estado Mayor ordenó a Patton detenerse, estuviera obviado las órdenes, continuando su avance, el curso de la guerra hubiese sido totalmente distinto. Creemos que sí, aunque nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que para el ejército nazi, Patton era considerado como el general más brillante y temido del bando aliado. Se cuenta que Patton fue el primer general en llegar al campo de concentración de Ohrdruf y que vomitó al contemplar tan macabro panorama. También se dice que obligó al alcalde de la ciudad y a su mujer a visitar el campo de concentración para así ser testigos de las atrocidades que allí se cometieron. Al día siguiente ambos se suicidaron, aunque otras fuentes señalan que fue el general Bradley quien les invitó a hacer dicha visita. Patton era un general cercano a la tropa, tenía gran carisma y capacidad de liderazgo, lo que le llevó a conectar con sus subordinados, a los que hacía sentir como alguien en quien confiar para que les condujese a la victoria. Famosa la imagen de este general con sus pistolas, un Colt modelo 45 y una Magnum 357, aunque nos lo solían presentar como portador de 2 revólveres Colt. Aunque la campaña en Europa de Patton fue excelente, consiguiendo victorias decisivas, se le negó un mando en la Guerra del Pacífico, lo que decepcionó a Patton enormemente, haciendo que su carácter se fuera agriando cada vez más, llevándole a realizar actos y manifestaciones poco acertadas, tales como bofetear a 2 soldados que se encontraban en un hospital tachándoles de cobardes o a meterse en problemas frente a sus superiores, lo que le costó ser relevado del 3er Ejército al 15 Ejército, a una unidad que preparaba documentación sobre la guerra.
Este fue el último destino de Patton, quien poco tiempo después moría a causa de las lesiones ocasionadas por el accidente del vehículo en que viajaba con un tanque. Esta no era la manera en que a Patton le hubiera gustado morir. Siempre dijo que un soldado debería morir de la última bala del día anterior en la última batalla. La historia nos dejó el relato de un militar carismático y problemático a veces, rodeado de misterio y admiración. Pudo ser querido y odiado también, pero lo que sí está claro es que fue un brillante estratega dedicado en cuerpo y alma al deber, la disciplina y al constante deseo de superación personal y a ganar. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos relatos que estarán por llegar. ¡Hasta pronto!